Es un tema que no han conseguido resolver ni siquiera con la terminal nueva. Aquí, miren cómo vamos. Como siempre en este lounge endemoniado no hay lugar para sentarse. ¿Hay alguien que no haya visto esta película? Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más al aeropuerto Ministro Pistarini de la ciudad de Ezeiza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Epa, desde donde volaremos hoy a Madrid con Iberia en uno de sus, si no me equivoco, de sus 350 neos. Ya saben que van rotando y que no siempre está garantizado, pero si no me equivoco es, y además es uno de los más nuevos de la flota. Tiene apenas un año y pico de uso, por lo cual debe estar bastante bien todo el interior. Así que estoy muy contento de poder revisarlo nuevamente, ver qué tal se mantiene el servicio de Iberia y compartirlo con todos ustedes. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. Sé que les debo un review intercontinental de aerolíneas argentinas. Lo sé, todavía le estoy dando vueltas, pero lo haremos. Por estas escaleras se accede primero a seguridad y luego a migraciones. Suele ser bastante intenso en este aeropuerto, pero volando Business Class de Iberia tenemos la posibilidad de ir por el Fast Pass, que es este pasillo aquí, que realmente ahorra una cantidad de tiempo impresionante. Es una de las cosas que más agradezco que hayan puesto en este aeropuerto. Ven lo que les cuento, que la fila normal es muy larga siempre. Este es un tema que no han conseguido resolver ni siquiera con la terminal nueva. Problemón en Ezeiza, miren lo que es. Y está tranquilo, yo he visto esto rebalsado de gente. Pero bueno, aquí, el Fast Track, miren cómo vamos. Nadie, hay una persona en dos garitas de control de pasaportes. Un suspiro de las migraciones y la seguridad, increíble. Ahora vamos al lounge de Iberia, que lo comparte con American Airlines, que es un lounge que ya conté otras veces, no es muy bonito, sí, de aspecto, pero tiene muy buena oferta de comida y de bebida. En el lounge, si no está muy loco, vamos a hablar de Iberia, si no hablamos después. Como siempre en este lounge endemoniado no hay lugar para sentarse. Bien, ni donde están los ordenadores se puede sentar uno. Bien, voy a mostrarles el punto alto de esta sala VIP, que como ya les dije es la comida. Las empanadas son fantásticas. Hay de carne, jamón y queso, cebolla y queso y maíz. También hay una sección de charcutería con fiambres, hay chipas, libritos con jamón y queso, sándwiches vegetales, una sección bastante interesante de ensaladas para armar tu propia ensalada. Como platos había una carne desfilada un poco rara con patatas, no era demasiado tentadora. Una nevera llena de helados, ahora son helados de palito de Luchanos, antes eran helados de Fredo. Y en la parte de dulces, dos máquinas de café, algo de bollería, tortas, cinnamon rolls, muffins y alfajores de dulce de leche. Hay una nevera con bebidas sin alcohol, Coca-Cola, agua tónica y agua mineral, y otra con una buena variedad de cervezas. Lo más destacable en relación a las bebidas es la excelente selección de vinos que hay. También hay una excelente selección de destilados con tequila de Cuervo, Gin Hendrix, Johnny Walker Etiqueta Negra, Jack Daniels, etc. Bien, encontré un huequito aquí en el fondo donde sentarme. La verdad es que la comida, vuelvo a insistir, la comida está muy bien, las empanadas están riquísimas, la de carne es espectacular. Quería hablarles un poco de Iberia, que es la aerolínea que vamos a volar hoy. Yo vivo en España hace más de 25 años, me fui muy joven a vivir a España, por tanto viajo a Iberia casi sin parar desde hace 25 años de una manera permanente. Hago muchos vuelos al año con ellos, antes quizá un poco menos, ahora los últimos 10-15 años muchísimos, y solo he visto mejorar el producto de Iberia. Sus aviones, una flota modernísima, sus cabinas, realmente si comparas la primera cabina de hace 20 años de Business con la que le siguió y con esta última, pues la verdad es que es un sentido absolutamente progresivo. El catering, desde que pasó a Do & Co, cambió también muchísimo, mejoró mucho. Y un aspecto que la gente siempre tiene diferencias es sobre las tripulaciones. Es cierto que las tripulaciones de Iberia, al contrario de otras aerolíneas,
no generalmente no europeas y mucho menos americanas, pero sí las asiáticas son como más estándar en el trato. Iberia te puede tocar una tripulación increíble que te va feliz y bien tratado y algunas que son quizá un poco más distantes y más como que de alguna manera hacen su trabajo y poco más. A mí me gustaría que me dejen sus experiencias con Iberia, porque siempre que publico un video con ellos hay esta discusión, ¿no? Entonces, ¿cuál fue vuestra experiencia con Iberia? ¿Cómo se sintieron? Si viajan en Iberia desde hace muchos años, si vieron esta progresión que yo vi, o si les parece que estoy completamente equivocado e Iberia les resulta una porquería, que también me lo pueden decir, ¿eh? Yo no trabajo para Iberia, o sea, estos billetes me los pago yo. Así que nada, eso, dejadme aquí en comentarios cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes con Iberia. Bueno, a medida que van saliendo los vuelos de American, que son un montón, Miami, New York, Dallas, cada vez hay más espacio para estar cómodo. Ahí está nuestro bellísimo, qué lindo que es el Airbus 350, realmente, ¿eh? Qué avión maravilloso. Ese es el 350 que nos llevará a Madrid esta noche. Ahora sí, señores, con un poco de retraso, unos 30-40 minutos de retraso vamos a salir, pero finalmente embarcamos. Una vez más en la cabina de Business Class del Airbus 350 Next. Es una cabina muy bonita, los asientos son prácticamente iguales que en los del 350 normal, pero con la peculiaridad de que tienen una puerta que se puede cerrar y da muchísima más privacidad. Una de las cosas que me encanta es el número de la fila y del asiento proyectados con una luz en el suelo para poder encontrarlos cuando la luz de la cabina está apagada. Sobre el asiento vienen una cubierta justamente para cubrirlo, una almohada y una manta. La cabina luce muy limpia en el sentido más estético de la palabra, luminosa y muy amplia, ya que no tiene bins en toda la columna central. Hola. ¿Te apetece algo para beber? ¿Tienes? Sí. Como espacio de almacenaje, esta pequeña puertita con bastante espacio dentro y este pequeño espacio que puede sujetar o una botella, eventualmente un teléfono móvil, no mucho más. Arriba del apoyabrazos derecho, el mando de funciones del asiento, que incluye posición, luz y esta función que para mí es la mejor, que es la de no molestar, que pone del lado de fuera el número de tu asiento en rojo. Me sorprende esto aquí, como esta tirita, curita como le dicen en Argentina, debe estar rajado o algo así, pero bueno, no queda muy bonita. Bueno, como pueden ver, bien dispuestos los auriculares Noise Cancelling. Este Amenity Kit que ya hemos visto en alguna oportunidad, luego se los mostraré también una vez más. Nos repartieron el menú, que aquí está, luego se los voy a mostrar en detalle, y ya nos tomaron el pedido también. Lo que me sorprende es que no hay carne, hay solo pollo, pescado y pastas. El menú de cena tiene 2 entrantes, que es una ensalada Waldorf y champiñones y berenjenas asadas, 3 platos calientes, pollo, abadejo y pasta, 3 opciones de postre, tarta de queso al horno, helado de maracuyá y selección de quesos. En cualquier momento del vuelo uno puede solicitar snacks, fruta fresca y bocadillos. Para el desayuno, 2 opciones de plato principal, tortilla francesa y gofres, que en realidad son panqueques, servidos con fruta fresca de temporada y bollería. Bueno, el sistema de entretenimientos de Iberia es potentísimo. Ya lo vimos varias veces. Tiene una cantidad de contenido bestial. Vamos a... Claro, ahora estamos cerca de Halloween. Hay también especiales de Halloween. ¿Ven? Sagas legendarias. Black Panther. Uy, Piratas del Caribe. Jurassic World. Hay un montón de Piratas del Caribe. ¿Quién vio todas las Piratas del Caribe? Yo no. De hecho no vi ni una. Comedias. Iberia recomienda. A ver. ¿Hay alguien que no haya visto esta película en el mundo? Incluso de las nuevas generaciones. Si no la vieron, hay que verla. A mí no me gusta ver drama en aviones. Yo se los comenté alguna vez. Prefiero ver comedias o acción. Vamos a ver acción.
Qué buena película Pulp Fiction. 10 puntos. 10 de 10. Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Después podrán utilizarlos durante todo el vuelo, siempre que se encuentren en modo avión, excepto cuando la tripulación les pida que los apaguen. Recuerden que disponemos de conexión Wi-Fi y que podrán conectarse a Internet cuando se lo comuniquemos. Cabin crew, take their seat for takeoff. Impresionante lo inmensa que es Buenos Aires. De noche se ve mucho más que de día, se percibe mucho más. Ya nos estamos acercando a la costa, cruzar el Río de la Plata, sobrevolar Uruguay hasta el norte de Brasil y atravesar el Atlántico. Lago de Iberia, bueno, bonito, bastante amplio. Suelo de símil madera, absolutamente ningún amenity, jabón nada más. Únicamente esta crema de manos aislada, pero bueno, limpio y cómodo. Y con este espejito. Bien, inicia el servicio de cena a una velocidad brutal. Acabamos de despegar hace 10 minutos. Ya nos repartieron la servilleta caliente. Y arrancamos, el vuelo salió con unos 30-35 minutos de demora, por tanto creo que van a agilizar el servicio. Al costado del asiento pueden ver dos entradas USB, una de ellas USB-C, un enchufe universal y el mando del sistema de entretenimientos que se puede operar tanto a través de él como de manera táctil, como se puede ver aquí. Yo no le veo mucho sentido al mando porque la pantalla está muy cerca de uno en posición vertical, con lo cual casi todo el mundo llega, pero bueno, nada, si alguien quiere utilizarlo, ahí está. Luego los apoyabrazos tienen la cualidad de levantarse hacia arriba para dejar más espacio, luego esto se incorpora a la cama, ¿ven? Si uno lo pone así puede golpear contra él, entonces se levanta y del otro lado lo mismo, ¿sí? Se pueden levantar ambos para que el asiento en modo cama sea más amplio. Por último, para terminar con el asiento, nos falta la mesa, que es una mesa, ya lo dije varias veces, una mesa muy cómoda, súper amplia. Esto es una mano, es un brazo, es una mesa en la que se puede trabajar, comer comodísimamente, es muy resistente, se pliega y se vuelve a meter hacia adentro. ¿Tiene aceite o mantequilla? Aceite. Impresionante la velocidad del servicio de cena, miren, no les miento, no llegamos a la mitad de Uruguay y ya tenemos servida la cena. Pedí como entrantes las berenjenas con queso y algo más, pan, que ya me vino un pan blanco y un pan integral, los aleros de las meninas que se pueden llevar a casa, siempre se los recuerdo, ven, de hecho ahí lo pone, o sea que sin problema. Aceite de oliva y pedí un Rioja tinto y agua con gas. Bien, ya trajeron el plato principal a una velocidad tremenda, va el servicio. Pollo con patatas y verduras. Ya están sirviendo el postre mientras estamos en pelotas. Gracias. Por supuesto, selección de quesos. Para mí había también tarta de queso y helado de maracuyá.
Y ahora sí, el momento más esperado del vuelo. Por supuesto, la mayor ventaja de un servicio rápido es que te quedan muchas horas por delante para poder descansar, sobre todo en esta cama tan cómoda. Miren lo bonita que me quedó, la acabo de armar. Ahora me voy a acostar, voy a cerrar la puerta y voy a apagar la luz, si es que puedo apagar la luz. A ver, ¿puedo? Ahí va. Adiós. Muy buenos días. Bueno, ya estamos a nada de Madrid, 1 hora y media. Dormí como 6 horas y algo, bastante. Llegó el desayuno, me pedí estos crepes que, claro, bien servidos no están. Es como si se hubieran estrellado contra el plato. Pero bueno, a ver qué tal están. Pan, croissant, frutas frescas, un zumo de naranja y mantequilla. La otra opción era tortilla con salchicha y demás. Bueno, lo de siempre, un desayuno más inglés. Los Airbus 350 de Iberia, sean Next o no, ofrecen 293 asientos en clase económica con una configuración 333, 28 asientos en Premium Economy con una configuración 242 y finalmente la cabina de Business Class con un total de 31 asientos y configuración 121. No quería olvidarme de mostraros el Amenity Kit. Tiene esta máscara de ojos bastante contundente, unos calcetines, tapones para las orejas, crema de manos y bálsamo labial, cepillo de dientes y el envase en el que viene. Todo con los colores de Iberia. Está bien, es justo, pero está bien. Tengo varios amenities que fui guardando en los vuelos, así que los vamos a sortear todos en mi cuenta de Instagram que os dejo aquí debajo. Attention, we have included some slides and gonna check. Slide 1, sample check. Adiós, muchas gracias. Muy bien, señores, desembarcando en Madrid. Ahora sigo vuelo para Barcelona rápidamente. Tengo una conexión muy corta. Así que cuando llego a Barcelona les cuento qué tal la experiencia en el Airbus 350 de Iberia. Llegado finalmente a mi pueblo, se ha hecho de noche y está fresco. Está todo el mundo mirando un partido del Barça, así que el pueblo está en silencio, todo muy calmo, a pesar de ser relativamente temprano, son las 10 de la noche. El vuelo de Iberia fue un buen vuelo, siempre es maravilloso el tema de la salida nocturna. A mí la mayoría de los vuelos entre Buenos Aires y Europa salen en las primeras horas de la tarde, entre el mediodía y las 5 de la tarde salen prácticamente todos los vuelos, a excepción de un Iberia, una Aerolíneas Argentinas eventualmente, y creo que ahora Air France está volando por la noche. No estoy seguro, pero estoy casi seguro de que Air France tiene un vuelo nocturno. Para mí la diferencia es enorme, porque por supuesto mucho más viajando en business, teniendo la posibilidad de dormir cómodo, pues hay 6 o 7 horas del vuelo que desaparecen y bueno, pues se agradece. La atención de la tripulación fue buena, la comida
estuvo bien. Me sorprendió que no hubiera carne de plato principal, un vuelo saliendo desde Argentina, y también me sorprendió la presentación del desayuno, que parecía que las crepes la hubieran arrojado de un 10º piso hasta el plato. Pero bueno, más allá de eso, los vinos muy bien, la ejecución de la tripulación muy bien, se hizo todo muy rápido, lo que nos dio mucho tiempo para descansar durante el vuelo, así que no puedo quejarme. El horario de llegada también es bueno para mí. Termino llegando a Barcelona alrededor de las 3 o 4 de la tarde, que es antes del lío de la hora pico en Barcelona, que empieza a partir de las 5 y tal, con lo cual te da tiempo para llegar a tu casa antes del follón, lo cual también se agradece. En definitiva, bien, una experiencia bien. No puedo decir que fue mi mejor vuelo en Iberia, pero tampoco puedo decir que fue el peor. Señores y señores, se vienen por delante videos muy interesantes, compañías nuevas, aerolíneas nuevas, temáticas nuevas, así que los invito a todos a que, primero, si les gustó este video, le deis un like, y segundo, que se suscriban al canal. Es gratuito, por supuesto. Activen las notificaciones cada vez que salga un vídeo, que va a ser una vez cada 15 días, para que lo miren si tienen ganas. Les mando un abrazo enorme. Gracias a todos. España, Latinoamérica, Estados Unidos. Incluso ahora están viendo muchísimo los vídeos desde Gran Bretaña, Italia. Así que un abrazo muy grande a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Last call for passengers on flight